Hola amigos, ¿qué tal? Hoy no nos vamos a quejar, porque os he preparado un entorno sugestivo, como mínimo, ¿no? Atractivo, intemporal. Hablamos de otra vez la mineralidad de la pared, que también denota pues un paso del tiempo, una silla de mimbre, un diseño clásico, mediterráneo más bien, con un libro, y luego tenemos una vista que me vais a perdonar, está un poco sobreexpuesta porque necesito también mantener una cierta luminosidad en el interior de la estancia, porque vamos a seguir hablando con alguna alusión al exterior, como vais a ver. ¿Por qué? Bueno, he creído interesante hablar sobre un fenómeno que nos afecta a todos, que forma parte de nuestra realidad y al cual no solo no damos importancia, sino que en ocasiones no somos ni siquiera conscientes del fenómeno. ¿Por qué? Pues porque no solo hemos crecido con él, sino que estamos hechos de él. Hablamos del intercambio colombino. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de intercambio colombino? Bueno, en colombino, en este adjetivo tenéis todo el significado, ¿no? Condensado. Básicamente, en 1492 hubo una llegada de los europeos al Nuevo Mundo, a las Américas. En aquel momento pues ni se sabía que era un continente distinto. Se creía que Colón y la expedición que lideraba pues creía que había llegado al extremo más oriental de las Indias, ¿verdad? Al extremo oriente, en definitiva. El intercambio colombino es la hibridación, de hecho, del mundo, la aceleración de lo que hoy llamamos mundialización, a partir de una serie de intercambios, no solo de ideas, sino de especies de plantas y animales domesticados que voluntariamente se introdujeron en las Américas, y a la inversa, plantas y animales domesticados en las Américas llegaron a Europa, y desde Europa al resto de lo que se llamaba Viejo Mundo, Eurasia en general y África, ¿verdad? Esta conversación, esta relación de ida y vuelta es muy polémica, depende de una narración que ha dejado muchas heridas que siguen abiertas, y es una temática muy compleja. No podéis comprender quienes me entendéis en América, porque sentéis como vuestro, en este caso, la lengua castellana, y también se me puede entender, por ejemplo, desde España, desde cualquier punto de la península ibérica o Canarias o Baleares, porque también mantenemos esta especie de relación ambivalente con nuestro papel en lo que se ha llamado la conquista de América. Las palabras, como sabemos, siempre tienen un peso importante. Los términos, cuando quedan grabados en la historia, lo hacen desde un determinado punto de vista y desde una determinada posición de fuerza de la cultura que escribe la historia, y por tanto siempre va a ser complejo de hablar de un fenómeno que debemos analizar de manera académica como el intercambio colombino, pero sobre el cual también tenemos que hablar
de manera natural la gente de a pie, porque nos ha afectado desde el inicio y nos sigue afectando. Esta relación de ida y vuelta entre la península ibérica y las Américas, entre Europa en general y el Nuevo Mundo, pero también entre Europa y el resto del mundo, porque estamos hablando de colonización también y de los efectos que tuvo sobre el mundo, sobre las poblaciones subyugadas y también sobre mentalidades, imposición de religiones, culturas agrarias, realidades administrativas, relaciones difíciles de justificar, por ejemplo, en comercio. Existe una especie de desigualdad de condiciones que se ha mantenido desde hace 500 años. Por tanto, hay una serie de cuestiones que siempre nos van a condicionar. ¿Quiere ello decir que no podemos hablar del intercambio colombino? Todo lo contrario. Tenemos que hacerlo de manera sin pelos en la lengua y también de una manera natural. Interesada, obviamente, pero siempre desde la voluntad de mantener un punto de vista lo más abierto posible, porque todos podemos comprender que existen subjetividades que ni siquiera el mundo académico va a dejar de tener en cuenta desde el punto en que se parte, porque normalmente siempre existe un punto de vista que suele ser bastante eurocéntrico o que parte, por ejemplo, de América del Norte, por ejemplo, ¿no? Que se siente heredera de una cultura europea, ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, hay autores ibéricos, digo ibéricos y no españoles porque la península ibérica es una realidad plurinacional dentro de España, pero también existe otro estado. Bueno, existen dos estados más. Andorra es un estado en los Pirineos, pero lo consideramos de la península ibérica y de la cultura hispana o hispanoamericana, y Portugal, ¿verdad? Tanto España como Portugal juegan un papel fundamental en lo que se llamó Era de los Descubrimientos. Era de los Descubrimientos desde el punto de vista, por supuesto, europeo, ¿verdad? Porque los europeos descubrían. La palabra descubrir implica llegar a un sitio donde no hay nadie, y sabemos que no es así, pero bueno, las palabras han tenido el peso que le hemos otorgado a lo largo de la historia, y a partir de ahora pues tenemos que saber analizar y saber de dónde parte esta semántica, ¿verdad? José Saramago, que es un escritor, como sabéis, premio Nobel, portugués, pero afincado en España, en las Islas Canarias durante muchos años, él básicamente llegó a analizar esta relación especial que existe entre la península ibérica e Hispanoamérica como una relación que no podemos perder de vista, porque es que nos define. Él decía que la vocación real de la península ibérica era pues servir de puente entre el viejo mundo, entre Europa y Eurasia y África, entre esta especie de viejo mundo tolemaico, ¿no? O el viejo mundo que explicaba Heródoto, ya desde la antigüedad, ¿verdad? Una relación, un puente entre este viejo mundo y América Latina, ¿verdad? Entonces él imaginaba, en una de sus narraciones, él imagina cómo la península ibérica perdón, se desprende a través de los Pirineos del resto de Europa y navega a la deriva hacia el centro del Atlántico, como lo habían hecho las carabelas que partían de Canarias
en dirección al Caribe, ¿verdad? Aprovechando los alisios, ¿no? Los vientos a favor. Él imagina pues esa península ibérica permaneciendo, digamos, como pivote, bisagra entre viejas realidades y nuevas realidades. Pero es que este punto de vista tampoco va a ser nunca cómodo, porque también conocemos cómo el intercambio colombino creó una serie de realidades que transformaron la realidad de millones de personas, desde el punto de vista, por ejemplo, del impacto de las enfermedades procedentes de Europa a las Américas. Hay distintos cálculos académicos que varían en números muy grandes, pero básicamente un porcentaje muy elevado de la población de las Américas, la población autóctona, pereció en cuestión de varias décadas debido a las enfermedades introducidas por los europeos, hasta el punto que hay cálculos que dicen que se trata del 90% de la población que existía en ese momento. 90%. Hay cálculos que son mucho más conservadores, pero siempre hablamos de horquillas superiores a la mitad de la población. Pero es que también tenemos que hablar del tráfico de esclavos, de la gente obligada, gente capturada contra su voluntad en África, secuestrada y llevada como ganado o como cualquier otra mercancía a las Américas, vendida y, bueno, a partir de ese momento, pues explotada como un animal de carga. Sabemos que hasta muy entrado el siglo XIX la esclavitud era no solo legal, sino que estaba protegida por la ley en muchos puntos del planeta. Por ejemplo, Estados Unidos, donde hubo una guerra de secesión de varios estados que querían mantener para ellos, derecho a mantener su propiedad, que para ellos eran los esclavos. Como uno tiene caballos, coches, viviendas, ¿verdad? Esa es la realidad de la que partíamos. Entonces, el intercambio colombino es complejo. También existen esfuerzos para explicar hasta qué punto, nos guste o no, formamos parte de esta realidad. Desde hace medio milenio hemos estado realizando un viaje mental, pero también real, de ida y vuelta entre el nuevo mundo y el viejo mundo, ¿verdad? Esta especie de relación que nos ha traído, por ejemplo, que ha hecho que productos como la patata o el tomate sean una realidad tan intrínseca de la cultura culinaria de toda Europa que la gente ni siquiera se plantea que formen parte que sean originarios de las Américas. El maíz, es que el maíz es algo que desde ya recién entrado el siglo XVI se estaba plantando de una manera totalmente asumida por poblaciones rurales del interior de China. ¿Qué hacía el maíz en China unas décadas después de que los españoles lo hubieran empezado a cultivar en cuatro puntos localizados de las Américas? Bueno, esto nos expone hasta qué punto el mundo se estaba conectando ya, hasta qué punto la globalización ya era una realidad. Existen esfuerzos, por ejemplo, ensayísticos, pero también, por ejemplo, documentales, de explicar el fenómeno del intercambio colombino. Yo me quedo con dos esfuerzos excelentes, sobresalientes, que os recomiendo. Por eso os los voy a mencionar, porque creo que es algo que va a enriquecer vuestro punto de vista. Empiezo por los dos ensayos, si os parece.
os voy a hablar de un ensayista que yo leo. Hablo de Charles Mann, y tiene dos libros de los cuales os vais a acordar del nombre, porque el primer libro se llama 1491, y luego el título pues tiene una especie de subtítulo, pero 1491 es el año previo a la llegada de la expedición de Colón, la primera, y el segundo ensayo es 1493, que es el que nos va a interesar porque es el que explica los efectos del intercambio colombino. A partir de 1492 empieza una realidad que nos transforma a todos. Por eso me estáis ahora viendo y me estáis entendiendo en sitios de América Latina, y por eso en ocasiones mantenemos lazos, si no familiares, culturales estrechísimos. Charles Mann, 1491, primer ensayo, que es la realidad de las Américas antes del fenómeno del contacto europeo. Ya sabemos que existe esta polémica o existe esta especie de certidumbre de que hubo un descubrimiento europeo anterior al de Colón por el norte. Hablamos de las expediciones vikingas explicadas en las sagas, en las Edas vikingas, sobre una posible llegada a algún punto de Terranova, desde puntos del norte de Europa a través de Groenlandia o incluso de Islandia. Sí, esto es real, pero también sabemos que las Américas cambiaron totalmente a partir de la llegada de los españoles. Luego tenemos que hablar de portugueses, holandeses, británicos, franceses. Y a partir de ese momento, pues la transformación y la explotación de las Américas como una propiedad, como un usufructo, se convirtió en una realidad, sobre todo, por ejemplo, en la cultura de explotación intensiva del Caribe. Recordemos que había islas del Caribe que conformaban buena parte de la economía y de la riqueza de los países europeos. Haití, durante un punto de la historia de Francia, aportaba más de la mitad de la riqueza de Francia. Las plantaciones de Haití. Ya sabemos la importancia que tuvo Cuba para España, por ejemplo. Hubo varias islas francesas del Caribe que Francia, o británicas incluso, que Reino Unido y Francia prefirieron mantener por su productividad y a cambio de ceder América del Norte. Que, bueno, básicamente no es que nadie quisiera, pero era otra realidad. La dureza, la expansión, la extensión, la necesidad de realizar un proyecto a gran escala, ¿verdad? Ya sabemos los vaivenes de la Luisiana, el territorio del norte de Nueva España, prácticamente despoblado de colonizadores. Las 13 colonias americanas que al final demandaron su independencia por un tema sobre todo de impuestos, todo hay que decirlo, no de mentalidades, porque la mentalidad permaneció bien anclada a las ideas de la Ilustración europea, que eran, recordemos, no solo eurocéntricas, pero también etnocéntricas. Y bueno, a partir de ese momento ya sabemos que el Caribe fue, digamos, la punta de lanza, pero el resto de las Américas se convirtieron primero en el patio trasero de Europa y luego, pues, el dominio de Estados Unidos como otro país autoproclamado heredero de
del colonialismo europeo, pues convirtió el resto de América en su patio trasero aspiracional, ¿verdad? ¿Por qué quería enseñaros este lugar donde me encuentro en estos momentos? Bueno, me encuentro en España, concretamente en Cataluña, muy cerca del mar, a unos 10 kilómetros en línea recta del mar, junto a un pequeño, ya veis, una zona lacustre, y de hecho hay un parque natural, es una zona protegida, pero quería enseñaros esta planta que tengo aquí al lado, porque se ha crecido de manera silvestre seguramente. Se trata de lo que se llama en España chumbera, que es el nopal de Mesoamérica. En México conocen el nopal, ¿verdad? La chumbera forma parte de la realidad de la Europa mediterránea y del norte de África desde hace centenares de años. De hecho, desde las primeras expediciones, desde la expedición de Hernán Cortés a Mesoamérica, en la relación de ida y vuelta asimétrica que se creó entre los colonizadores y los colonizados, uno de los productos que llegaron con el resto a Europa fue el nopal. Y el nopal, pues, creció en distintos puntos. Su fruto, que es con el que hay que tener cuidado porque sus espinas son prácticamente microscópicas y una vez las tiene uno, pues son difíciles de extraer. Su fruto es comestible y muy dulce, muy apreciado. Y bueno, es una de las dos plantas que hay en esta zona. Justo aquí a la izquierda, aquí no lo podéis ver, pero aquí al lado hay un agave. Es una planta que se cultivó de manera ornamental en Europa desde hace también 450 años a lo mejor, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una realidad. Formamos parte de esta realidad, nos guste o no. Entonces tenemos que mantenerla, enriquecerla, saber que en ocasiones hay, por ejemplo, si hablamos de especies introducidas, hay especies introducidas que debemos monitorizar porque tienen un impacto sobre el medio ambiente. Por ejemplo, en esta zona lacustre que veis aquí al lado, hay un animal de agua dulce procedente de América, el cangrejo americano, que no solo prolifera sin ningún tipo de problema en la zona, sino que está contribuyendo a la extinción del cangrejo de río ibérico, ¿verdad? Que es una especie muy, muy amenazada. Entonces, hemos gestionado este intercambio entre continentes desde hace mucho tiempo. En ocasiones se nos ha ido de las manos. Por ejemplo, estoy en una zona vitivinícola que padeció las consecuencias de una peste, una epidemia que padeció la viña, la producción de vino, debido a un insecto, la filoxera, que entró en Europa a mediados del siglo X, en la segunda mitad del siglo XIX, y devastó totalmente la producción de vino en Europa. Era un insecto que transformó totalmente, en cuestión de años, el bioma de la vid en Europa, porque las especies domesticadas de la vid en esta parte del Atlántico no estaban adaptadas a la llegada de este tipo de insecto, que se aliaba con distintos hongos para debilitar las raíces de la planta hasta que la planta moría, ¿verdad? Hubo que esperar varias décadas hasta que se encontró la manera de contrarrestar la devastación de la filoxera, que consistió básicamente en injertar la vid americana, que había aprendido a convivir con este insecto,
plantar esta vid americana e injertar las variedades europeas en la raíz americana. Por tanto, la filoxera llega a la planta, convive con ella porque la raíz americana va a sobrevivir. Todavía se debe recurrir a esta estrategia debido a este efecto no deseado de este mundo interconectado en el que vivimos, ¿no? Hay otros tantos ejemplos que son en ocasiones más positivos, ¿verdad? Os había recomendado 2 ensayos. Os voy a recomendar también una serie de documentales que acaba de producirse, de un documentalista al que tenéis que seguir, que se llama Raúl Peck, de origen haitiano, que se ha formado tanto en Europa como en Estados Unidos, donde actualmente reside, y él había producido, ya había realizado la documental sobre el escritor afroamericano estadounidense Charles Baldwin, I'm Not Your Negro, absolutamente recomendable. Y ahora esta serie para HBO de 4 episodios explica hasta qué punto somos distintos desde 1492 y cuál ha sido la relación asimétrica entre europeos y las poblaciones subyugadas. El documental se llama en inglés Exterminate All the Brutes, exterminad a todos los brutos, todos los bárbaros, los salvajes, ¿verdad? Y hace alusión, este título hace alusión a una frase que aparece en El corazón de las tinieblas, la novela de Joseph Conrad. Ya sabéis que Kurz, que es este lunático que vive en el interior de África, lunático de origen europeo que vive en el interior de África, le encargan hacer un informe sobre cómo civilizar esta zona del planeta, y él hace su informe y al final escribe a mano esta frase, ¿verdad?, lapidaria, ¿no?, a modo de conclusión, entre comillas, ¿no? Exterminad a todos los salvajes, ¿verdad? Pues esta especie de exabrupto, de salida de tono absoluta, que explica quién es el salvaje real, ¿no? Bueno, esto es todo. Espero que os haya interesado la conversación que hemos mantenido y nos vemos en la próxima. Gracias.